Pedro fue el único que se atrevió a sacar la espada cuando Judas fue hacia el huerto del Getsemaní a vender, a vender al Señor. El único que se atrevió a sacar la espada y cortar la oreja derecha de Malco fue Pedro. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemos. Estamos aquí en tu espacio Excelencia Cristiana TV. Hoy es un día muy hermoso. Hoy es un día que el Señor nos ha regalado, nos hemos levantado y hemos visto el sol. Bendito sea el Señor. Hay motivo para adorar, hay motivo para agradecerle a Dios. Amén. Estamos hoy en un programa, ¿verdad? Súper picante, súper. Hay un fuego que se siente ya desde ya por la palabra que Dios ha traído hoy. Pero no estoy sola, estoy con alguien que admiro mucho. El pastor, él va a dar su nombre de la casa. Bendito sea Dios, pastor. Mucho gusto, Dios te bendiga, Yesenia. Amén. Dios bendiga a toda la teleaudiencia de esta prestigiosa plataforma Excelencia Cristiana. Mi nombre es Franklin Betances, ministro de Jesucristo, pastor. Estamos para todo lo que ustedes necesiten de parte de Dios como instrumento elegido por Dios, ayudarle en todo en lo que esté a nuestro alcance, en la oración, la intercesión, la conserjería. Pueden buscarme en mis redes sociales como Franklin Betances en Facebook, por ahí. Estamos para servirle. Amén, amén. Ya ustedes escucharon. Bendito sea el Señor. Como siempre de costumbre, me gusta decirle a la audiencia que tienen que recordarse que ustedes son parte de Excelencia Cristiana. Ustedes son de esta familia. Así que un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Te invitamos que te suscribas y que le dé me gusta, que le dé like, que comparte esta palabra que va a ser de edificación para muchas personas. Sin más preámbulo, pastor. Amén, amén. Sí, comentaba contigo fuera de cámara ahorita, Yesenia, de la bendición que es para un hombre y una mujer de Dios, para un ministro, porque la palabra ministro significa servidor. Servidor. Es un servidor, es alguien que está puesto al servicio de los demás. Amén. Es decir, cuando usted le dice ministro, no es para que usted se enaltezca. Se dé pompa. Y se dé pompa. El ministro, no. Ustedes le están diciendo, usted es un servidor. Usted es alguien que Dios ha elegido para utilizarlo al servicio de la necesidad de los demás. Así es. Entonces, esta plataforma ha venido a ser una catapulta. Esta plataforma, por lo cual le invito a que se suscriban, a que le den like a la campanita, que comenten y que también pasen a sus contactos, a sus familiares, porque por aquí Dios está haciendo cosas. Sí. Usted comentaba, Dios está haciendo cosas poderosas que tal vez muchos de ustedes no se están dando cuenta. Hay personas que están siendo ministradas, Sí. personas que están siendo instruidas, personas que están pasando por diversas situaciones, por adversidades, por acciones espirituales que ellas no entienden, producto de qué le provienen, y por aquí están aprendiendo por qué están pasando por tal o cual cosa, o por qué su hija, su hijo, su esposo, o por qué en su vida está pasando tal o cual cosa. Es producto de la enseñanza que Dios está trayendo a través de esta plataforma. Así es. Entonces, en esta mañana queremos venir con el tema El zarandeo. El tema del zarandeo, trata del zarandeo. En medio del zarandeo, ¿qué Aleluya. Es el zarandeo? ¿Qué es el zarandeo? Una zaranda es una especie de sedazo. Santo.
es un instrumento, es una herramienta que se usaba para cernir el trigo, el arroz. Entonces, en un proceso de golpeadura con palo y con movimientos bruscos, es decir, los granos van saliendo y la paja va quedando por otro lugar. Entonces, es un proceso violento. Fuerte. Es un proceso que se hace con fuerza, con violencia. Pero hay zaranda en las empresas, en las industrias, zaranda que son automatizadas, que son por medio de sistemas hidráulico, mecánico, eléctrico, que la vibración, la fuerza de esta maquinaria, oye, rompen cosas y quien está por los lados cerca siente, tú entiendes la fuerza. Sí. Eso es un zarandeo. Santo. Entonces, en medio del zarandeo, el zarandeo espiritual, todos y cada uno de nosotros hemos tenido situaciones. Sí es. Hemos tenido momentos donde hemos querido claudicar. Claudicar es como cuando queremos tirar la toalla, cuando sí, el boxeador, el entrenador, es un código que hay en boxeo, que cuando el entrenador ve que su pupilo está perdiendo la batalla, es decir, no tiene condiciones óptimas para seguir la pelea, que su contrincante lo puede noquear, lo puede hasta matar, ¿entiendes? Sí. Porque ya no tiene condiciones, hace y tira la toalla. Cuando tira la toalla, ya el combate se detiene. Santo. Entonces, muchas veces nosotros, producto de zarandeo, hemos intentado tirar la toalla. Sí. Pero en medio del zarandeo, Yesenia, en medio del zarandeo, nosotros podemos ser tentados a negar nuestra fe. Así es, así es. En medio del zarandeo podemos incluso llegar hasta apostatar. Eso es así. ¿Me entiendes? Entonces el zarandeo no viene de parte de Dios. Alma mía, adora a Jehová, así es. El zarandeo no viene de parte de Dios, pero Dios puede permitirlo para pasarte por un proceso que va a ser doloroso. Vamos a ver, conforme a la palabra. Amén, así es. Porque es mejor hacerlo todo por la palabra. Vamos a leer en el libro de Lucas, a la altura del capítulo 22, en su versículo 31. Dice el encabezado: Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero el título de este mensaje es En medio del zarandeo. Dice así: dijo también el Señor: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ya todos y cada uno de nosotros sabemos qué aconteció después de aquí. Sí es. El Señor mismo le está diciendo a Pedro: Simón, Satanás, el enemigo, el diablo, el engañador, ha ido a donde el Padre. Lo mismo que pasó con Job. Así es. Job estaba tranquilo, orando y cubriendo a su familia. Así es. Y tenía un cerco de parte de Dios porque Job estaba haciendo lo correcto. Y Satanás no podía llegar a donde Job. Intentaba llegar a donde Job. Sabemos la historia. Sí.
Que le dice, no, pero ¿y cómo lo llego si tú le tienes un cerco? Ya, porque él intentó y vio lo que había. Intentó. De lucha. Entonces, ¿por qué hago la alusión de Job? Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se va uniendo. Así mismo está pasando con Pedro. Dice que Satanás los ha pedido a todos, a los 12 discípulos, que eran los que andaban con Jesús. Eran más discípulos, eran muchos discípulos, pero los 12 eran los que siempre permanecían con el Señor, los que estaban alrededor del Señor. Podemos ver en el libro de Marcos, donde esta misma historia, en otra versión, el Señor le dice, porque ustedes han sido los que han permanecido conmigo en mi batalla. Oye, ¿tú entiendes? Aleluya. Wow, el Señor. Sí, muy fuerte. Aún ellos en su defecto, con sus debilidades, porque aún siendo elegidos por Dios para acompañar al Señor Jesús, ellos humanamente muchas veces claudicaron en la fe. No muchas veces, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso lo vemos cuando iban cruzando hacia Gadara, siendo hombres experimentados en la mar, tuvieron miedo, así es, de las olas y del viento. ¿Entiendes? Cuando iban Jesús a resucitar a Lázaro, dijo Tomás, vamos con él para que nos maten también juntos. Oye, qué mentalidad. Pero él sabe que lo querían matar allá. Dice, pero Señor, tú sabes que te querían matar antes de ayer allá, que te querían matar y por eso que estamos aquí. ¿Y tú quieres volver para allá? El que camina de día no tropieza, le dice Jesús. Así es. Y dice Tomás, está bien, vámonos con él para que nos maten con él también. Y eran la gente que andaban con Jesús. Sí. Gente que estaban viendo los milagros, los panes multiplicados, Santo viendo Dios. los peces multiplicados, gente que vieron al Señor caminar, que lo dejó, los mandó a ellos y él se quedó en la otra orilla y cuando ellos se fueron, se le apareció caminando por la mar. Todo eso ellos lo vieron. Sí es. ¿Tú me entiendes cómo es? Y aún así, ellos dudaban. Pero ¿qué dice el Señor? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pasarlo por un proceso. Dios mío. Por un proceso fuerte, duro. Yesenia, cuando Satanás, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, se enfoca en un hombre o una mujer, no es por casualidad que lo hace. Así es. Es porque él sabe que hay un objetivo de Dios en esa persona y que se va a cumplir. Y él va a tratar por todos los medios de detener el proceso en esa vida. Pero él, aún sabiendo que con Dios él no puede, pero él sabe que Dios le ha dado a él cierta autoridad en la tierra y que producto del pecado y producto de la falta de fe y producto de la rebeldía, el ser humano tiende a coger de continuo al mal. Sí, así es. Sabiendo que por este camino es que se camina rectamente y que se camina hacia el bien, y reconociendo que el otro camino es más ancho y aparentemente más beneficioso, pero saben que lo saben, que es un camino que no es correcto, que su camino es de muerte. Y aún así lo eligen. Sí, así es. Aún así lo eligen. Entonces, estos hombres, aún andando con el Señor, aún estando con el Señor, son solicitados, son pedidos por el diablo para zarandearlo, para procesarlo. Pero aquí hay algo especial, porque estamos hablando de 12 discípulos. Aún todavía Judas no ha entregado al Señor. Así es. Están los 12 completos. Hay algo aquí
que solamente uno de ellos se va a atrever a dar la milla extra, pero por atreverse a dar la milla extra va a ver cosas, va a escuchar cosas que no va a poder soportar. Aleluya. Y para que pueda resistir, como dice cuando nos ponemos la armadura, que cuando haya pasado todo, cuando haya estar firme, dice el Señor, pero yo voy a orar por ti, Pedro. Voy a orar por ti para que tu fe no mengue. Y cuando te hayas vuelto, ¿qué quiere decir? Cuando vuelva y te convierta de nuevo, cuando te arrepientas, porque tú vas a salir huyendo, aleluya, porque tú me vas a negar, porque tú me vas a maldecir, santo, porque tú vas a decir que no me conoces, aún durmiendo y andando conmigo. Tú, cuando veas lo que me van a hacer, me vas a negar. Aleluya. Y después te vas a sentir tan culpable que vas a creer que yo no te quiero, que yo no te amo y te vas a desaparecer. Como yo sé todo lo que puede pasar, voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no mengue. Pero una vez muerto, confirma a tus hermanos. El Señor ya le está dando la pincelada de lo que va a acontecer en el futuro con este hombre, producto de un asedio, de una persecución, de un zarandeo de Satanás con una persona que es elegida por Dios, que es un instrumento de Dios. Sí. Entonces, en medio de tu zarandeo, amado, amada, es normal que nos turbemos, es normal que nos confundamos, es normal que claudiquemos en nuestra fe. Pero hoy el Señor te está trayendo esta palabra revelada. Hoy el Señor te está trayendo este código revelado, este misterio revelado, ese proceso que tú estás pasando, que te han dicho varias veces que ese problema no tiene solución. Aleluya. Eso es mentira del diablo. En el nombre de Jesús yo declaro que el diagnóstico se cambia y se te entrega un diagnóstico positivo que alegra tu vida, que vuelve tu sonrisa a tu rostro en el nombre de Jesús. Ese documento que dicen que no va a ser firmado, que se perdió, declaro en el nombre de Jesús que aparece y tú vas a lograr ese bien que por tantos años has estado esperando. Aleluya. Porque en el nombre de Jesús todo se puede. Ese zarandeo que tú has venido pasando con tus hijos, con ese hijo, con esa hija rebelde, con ese esposo que no quiere ir contigo a la iglesia, que no te quiere acompañar, aleluya, que va un domingo y al otro domingo ya no quiere volver y que se revoltea en la casa, es un zarandeo porque el diablo sabe que ese hombre ha sido seleccionado por Dios. Sí es. Él mismo no lo sabe, pero el diablo sí lo sabe porque en el mundo espiritual él conoce ya la marcadura, el sello que Dios puso sobre ese hombre, sobre tu esposo, sobre tu hijo, aleluya, sobre tu hija, sobre tu vida. Esa y por eso es que tú estás pasando ese zarandeo. Pero vengo a decirte que ese zarandeo es momentáneo. Dios. Porque el mismo Jesucristo está orando por ti. Aleluya. Está orando por ti para que tu fe no mengue, para que tu fe no falte, para que tú seas el instrumento, para que tú seas la cabeza, sea el hombre o la mujer, quien sea que esté primero congregándose, es el instrumento de Dios para que los demás sean afianzados en la casa. Aleluya. Santo. Es así. Pedro, el Señor le dice esto y Pedro todavía no entiende lo que el Señor le está diciendo. Él no entiende. ¿Por qué? ¿Pero por qué, pastor? Porque el Señor le está diciendo que Satanás lo está pidiendo para zarandearlo y que él va a orar específicamente por él para que su fe no mengue. Y él lo que dice es: dispuesto estoy a ir contigo, no solo hasta la cárcel, sino a la muerte.
No está entendiendo No está entendiendo. todavía lo que le está diciendo el Señor. Porque el Señor sí sabe lo que va a pasar. Sí. Porque el Señor Jesús sabe que el único de los discípulos que se podía... Mira qué cosa. Que Pedro cometió muchos errores. Sí. Pero Pedro era uno de los que más fe tenía en que Jesús podía hacer cosas y que era un enviado de Dios, pero humanamente fallaba. Fallaba. Pero aún en su humanidad y con todos sus defectos, se permanecía firme al lado del Señor y lo acompañaba. Fíjate que cuando la transfiguración de Moisés y Elías, Pedro andaba. Sí. Pedro es el único que se atreve a bajarse de la barca y caminar en el agua. Y caminó. Entonces así. Pedro fue el único que se atrevió a sacar la espada cuando Judas fue hacia el huerto del Getsemaní a vender al Señor. El único que se atrevió a sacar la espada y cortar la oreja derecha de Malco fue Pedro. Sí es. Porque Pedro era atrevido. Y por ser atrevido, le gustaba al Señor. Porque en Dios tenemos que ser atrevidos. Así es. En cuanto a la fe. Tenemos que tener una fe atrevida. Por eso le está hablando, que tu fe no falle. Que tu fe no mengüe. Porque ¿qué iba a pasar con Pedro? Pedro, producto de la negación del Señor, se iba a sentir excluido Sí. del grupo de los discípulos, porque lo que él hizo fue tremendo. Yo quiero que tú sepas, déjame leer para que los hermanos allá en casa vean. Vamos a ver a la altura, producto de que el Señor le está diciendo a Pedro esto, vamos a ver ahora en el versículo Aleluya. 54, en el versículo 54 del mismo capítulo 22 de Lucas, donde dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Lo que te decía, que el único que se atrevió a seguirlo hacia la cárcel fue Pedro. Los demás discípulos estaban corriendo. Así es. Estamos viendo aquí que el Señor está orando por Pedro, porque el Señor sabe que Pedro lo va a seguir, porque Pedro lo ama y sabe que Pedro lo va a seguir, pero lo que Pedro va a ver, lo que Pedro va a escuchar y lo que Pedro va a percibir humanamente no se puede resistir. Aleluya. Por eso es necesario la cobertura del Eterno, la cobertura de la oración de un hombre o una mujer de Dios, para que en medio de un zarandeo tú puedas resistir. Dios mío. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. La primera negación, dice aquí: pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Sí. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Ahí viene la primera negación. La segunda viene un poco después, viendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. No lo soy, así es. Como a una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Es decir, que mientras Pedro todavía estaba negando que conocía al maestro, el gallo cantó. Pero oye, qué cuadro aconteció aquí que produjo que Pedro se fuese del lado de los demás apóstoles, producto de esta negación al Señor. Aleluya. Vamos a ver. En el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había Aleluya. dicho:
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vive el Rey, aleluya. Cuando Pedro negó al maestro la 3ª vez, tú vas a sentir ahora lo que Pedro sintió. Ustedes van a saber cómo pudo haberse sentido Pedro cuando el Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el único encontrado digno, justo, alabanza, para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para entregarnos esta salvación tan grande, el único hallado sin pecado, el único hallado justo para venir a la tierra y quitarle la llave de la muerte al diablo y para cancelar el documento que pesaba en contra nuestro. Ese Aleluya. es Jesucristo, estando Santo en el Dios. patio, recibiendo los latigazos, recibiendo esos latigazos con con la punta de metal, Sí. que cada latigazo que le daban le arrancaba los pedazos Dios mío. de su carne, con una corona de espina en su cabeza que le destrozaba Sí. el cráneo, que le destrozaba la frente, y el Señor ensangrentado, adolorido, postrado en un lugar de tormento, en un lugar donde se llevan a las peores personas para maltratarla. Allá llevaron al Señor. Y en la 3ª negación de Pedro, el Señor levantó su cabeza en medio de ese dolor, Dios. en medio de esos latigazos, y miró a Pedro, y miró a Pedro, y miró a Pedro, y con su mirada le dijo: Pedro, te dije que me ibas a negar. Dios mío, muy fuerte. Alabado sea Dios. Te dije que me ibas a negar, Pedro. Te dije que cuando entraras a este patio y viera la condición en la que el hombre me iba a poner, producto del diablo, tú no ibas a poder soportar, Pedro, y me amado. ibas a negar. Por eso oré por ti, Santo Dios. por eso clamé por ti ante el Padre, para que tu fe, Pedro, no mengue, porque Pedro, producto de ahí, dejó el ministerio. Aleluya. Alabamos a Dios. Producto de esta negación, Pedro dejó el ministerio, porque fue pedido para zarandearlo, para provocar en su vida un mal. Entonces, no sé qué tipo de zarandeo tú estés pasando. No sé por qué tipo de zarandeo el diablo haya solicitado pasarte. Pero sí te digo que si tú permaneces en tu fe, porque tu fe es tuya, tu fe es única. Esa fe que tú tienes en Dios, aún a veces se te debilita, aún a veces tú crees que nada está pasando. Sí está pasando. Es necesario que siga creyendo. Es necesario que siga confiando. Es necesario que siga firme pasando este proceso de zarandeo, porque el Señor te está cubriendo, porque el Señor te está guardando, porque tú no estás solo, porque tú no estás sola, porque Dios no te ha abandonado, Dios no se ha olvidado de ti. El Señor está contigo como poderoso gigante. En medio de ese zarandeo, Dios está junto contigo pasando el proceso. No te rindas, no te rindas, que Cristo está orando por ti. Aleluya, gloria a Dios. Es así. Bendito sea el Señor. ¿Sabes algo, amado pastor? Que hay personas que están siendo zarandeados porque tenemos que entender, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que entender, porque ahí está la palabra, el Señor nos habla. Yo digo que la Biblia nos enseña tantas cosas y tenemos que tener en la mente
que de una u otra manera van a venir los ataques, el enemigo se nos va a levantar y va a pasar cosas en nuestra vida que no va a ser muy agradable. Porque nadie quiere ser zarandeado, porque es un proceso fuerte, es un proceso difícil. Usted decía que se agarraba el sedazo y el sedazo era con violencia, movido con violencia. Y así es el zarandeo que muchas personas en este tiempo tienen. Están siendo, bien sacudidos. Pero no solamente, con perdón que te interrumpa, pero no solamente sacudido, con un mazo de madera se golpea para producir más vibración y que la paja pueda salir, ¿tú entiendes? Y que solamente quede el grano. Entonces, un zarandeo es una acción de violencia. Sí. Un zarandeo es una acción que nadie quiere estar pasando por ella. Dios mío, santo. Entonces, la audiencia debe de entender que cuando tú te ves en medio de un zarandeo, sí te duele, no es fácil. Quizás te sientes que tú no puedes ni siquiera levantarte por el proceso tan grande que tú estás pasando. El pastor decía ahorita, pues el proceso puede ser con el esposo, con los hijos. Oye, la mayoría de los padres están siendo bien procesados por los hijos que están en la calle, los hijos que están en droga, hijos que están en robo, y a veces hijos de cristianos. Y muchas veces nos estamos viendo tan zarandeados, queremos como soltar todo, soltar la toalla. Pero hubo una palabra clave que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, estoy orando para que tu fe no te falte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú pierdes la fe, no hay manera de que tú puedas conectar con el Eterno. Porque de la única manera que se conecta con Dios, que es una entidad real, pero que es espiritual, sí, no es tangible. Tú no puedes agarrar a Dios. Aleluya. Tú no puedes ver a Dios. Entonces, de la única manera que tú puedes conectar con tu Padre, con el Eterno, es a través de la fe. Entonces, ¿por qué el Señor le hace esta observación a Pedro? Pero yo, oye como dice, dice, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oye lo que le dice, que tu fe no falte. Pero, y vuelve y le dice, y una vez vuelto, pero ¿cómo puede volver? Si no tiene fe no va a volver. Santo. Porque ahí es donde el enemigo quiere llevarte a un zarandeo tan violento que tu fe en el Señor Jesús mengüe, para que tú salgas de buscar la presencia y no tenga una conexión. Aleluya. Para que tú entonces comiences a hacer la cosa conforme a tu imaginación. Sí. Entonces ahí es donde él se aprovecha, porque entonces ahí comienza a mandar dardos encendidos. Así es. Pensamientos de mal y no de bien, pensamientos contrarios, y es donde viene entonces la batalla en tu mente y donde tú comienzas entonces a vivir una doble vida. Sí. Una vida natural y una vida espiritual negativa que no te conviene. Así es. Pero lo lindo de todo eso, el Señor está diciendo, Pedro, no es que no va a llegar los problemas. Le dice, oye, el Señor te está hablando hoy. Sé que esa palabra va a levantar a alguien, pastor, que siente que le ha fallado a Dios porque fue zarandeado y cometió algún pecado, algún delito y dijo, ya yo estoy excluido, ya yo no puedo, no voy a seguir en el ministerio, voy a soltar esto. Pero el Señor te está diciendo, oye, es imposible que no venga, es imposible que no haya un
zarandeo, es imposible, porque el hombre que quiere agradar a Dios, el hombre que ama a Dios, el hombre que quiere seguir a Dios, a pesar de las circunstancias, siempre Satanás va a venir a zarandearlo para que esa fe mengue. Entonces el Señor te está diciendo en este día, oye, va a llegar eso, es imposible de que no llegue, pero lo único que no te es permitido es que tu fe mengue, es que tu fe te falle. Esa fe tiene que seguir intacta, porque con esa fe que tú tienes en mí es que te voy a levantar. Pero hay personas que tienen que entender hoy esa palabra que trajo el ministro de Dios. Esta palabra es de levantamiento. Santo Jesús, siento la presencia del Eterno diciendo esta palabra. Cuánta persona en el suelo, cuánta persona tirado, cuánta persona que dicen que ya hasta ahí llegué. Pero el Señor está diciendo, yo voy a rogar por ti. Yo voy a rogar. Pastor, eso es lindo. Amén. Mira. Estoy buscando ahora, busqué aquí ahora en Marcos. Los evangelios narran la misma historia, pero hay unos que omiten ciertos detalles, sí, y otros son más explícitos. Entonces, con relación a eso que tú tocaste, de que hay personas que están pasando por el zarandeo y han hecho cosas producto del zarandeo que el diablo ha pedido para meterlo, para que ustedes crean que ya está todo perdido, sí, que ya no hay esperanza, que ya no hay salvación, que ya ustedes pecaron contra Dios, que ya Dios no lo va a perdonar, que no hay, que ustedes perdieron su salvación, que cómo tú vas a volver de nuevo a congregarte después que hiciste eso, que después que tú pasaste por ese adulterio, que después que tú hiciste eso, que cómo tú vas a volver ahora a congregarte, que si tú no tienes vergüenza, que qué van a decir los hermanos cuando sepan que tú vuelves después de tú haberte descarriado. Eso es mentira del diablo, sí, que el Señor lo reprenda, porque Dios siempre te está esperando. Dios está orando por ti para que en medio de ese zarandeo tu fe no falle. Es tu fe que no debe de fallar. Mira qué pasó cuando Pedro negó al Señor y el Señor lo miró, y Pedro sabe que producto de esta mirada, aleluya, el Señor le estaba diciendo, Pedro, te dije que no hablara, te dije que no dijera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pedro, no hable, porque tú estás pasando por un proceso de zarandeo que ya el diablo fue y lo solicitó. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Pedro, yo estoy orando por ti. No sé si tú te llamas Pedro, si te llamas Juan, si te llamas Lucas, si te llamas José. No sé cómo te llames, pero sí sé que el Señor Dios Todopoderoso está orando por ti. Te está cubriendo, te está guardando. Y que dentro de poco el Señor te va a demostrar que Él está contigo como poderoso gigante. Aleluya. Que Él no te ha excluido de su propósito. Que tú no estás excluido de su reino. No te apartes. Ve y vuelve y congrégate, ve a tu casa, ve a tu familia. Tú que te alejaste de tu casa, hijo, vuelve a tu casa que tus padres te esperan. Aleluya. Tu esposo que crees que porque cometiste ese adulterio, ella no te va a perdonar. Sí, a ella le dolió, claro, porque está pasando por un zarandeo. Pero ve y humíllate ante ella y pídele perdón y dile que tú la amas, que Dios está orando por ti para restaurar ese matrimonio. Mira lo que pasó acá. Después que el Señor resucita, mira cómo el Señor tenía a Pedro en alta estima, cómo el Señor tenía a Pedro incluido en sus planes. Mi alma adora a Dios. Pero id, esto está en Marcos 16, pero id y decía a sus discípulos, oye, amada, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, santo, que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis, como Él dijo. ¿Por qué tú crees que el ángel, estando en la cueva, santo, le dijo a ellos, vayan y díganle a los discípulos? Fueron las mujeres que fueron y descubrieron que ya el cuerpo no estaba ahí, encontraron a un ángel y se asustaron. Sí. Y el ángel dice, no, ¿por qué lloran? No lloren, ya Él resucitó. Al que ustedes buscan está resucitado. Sí, vayan, wow, amada, mira, qué Dios lindo, es bueno. Lindo, Dios porque Él le dijo a Pedro, Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Pedro nunca se salió de los planes del Señor. Alabanza. Pero para Pedro sí, porque está producto de un zarandeo. Sí. Y el Señor le deja dicho con el ángel, dile a ella que le vayan y le digan a los discípulos que dije yo, que nos vemos allá, pero
No dejen a Pedro, Sí, porque Pedro está incluido. Así mismo está incluido tú. Tú que te fuiste de la iglesia. Tú que te fuiste de la iglesia porque sentiste que nadie te hacía caso, porque te sentiste humillado, porque te sentiste menospreciado. Tú que tienes tanto tiempo porque sentías que tenía tanto tiempo y que nadie te ve, que te sientes invisible, alabanza. que sientes como que no eres importante en la congregación. Así te dice el Señor, vuelve a casa, hijo. Vuelve a casa, vuelve y congrégate. Aleluya. Que te necesito congregarte. Te necesito que te congregues porque quiero hacer cosas grandes y poderosas a través de ti. Tengo gente específica que eres tú que lo va a ministrar. Tengo gente específica en la calle que tú eres que va a llevar mi palabra a través de ellos. Y ellos van a creer en mí a través de la palabra que voy a poner en ti. Pero necesito que te congregues. Necesito que no pierdas tu fe. Necesito que no mengue porque yo estoy orando por ti. No te he olvidado. No te he desamparado. Yo estoy contigo como poderoso gigante. No importa por el zarandeo. Sí, reconozco como Dios que el zarandeo es doloroso. Reconozco que el zarandeo hace claudicar. Reconozco que el zarandeo duele y afecta. Pero en medio del zarandeo yo estoy contigo, hijo mío. No desmayes, no te canses. Esfuérzate, sé valiente, continúa. Que yo te amo. Amén. Te dice el Señor. Yo te amo, te tengo en mis planes, te tengo en mis proyectos. Sigue orando, sigue clamando que tus oraciones están siendo escuchadas. No desmaye, que yo estoy pendiente de ti. Santo, así es. Qué lindas palabras el Señor trajo en este día para esta audiencia hermosa. A pesar de del zarandeo que ha habido en tu vida, el Señor está rogando por ti para que tu fe no mengue. Vamos a dejar que el pastor haga una oración en este día por estas personas que están pasando por esta circunstancia y sabemos y entendemos que el Señor tiene planes con ellos y que el Señor lo va a levantar no te vas a quedar en el suelo, te van a levantar en el nombre de Jesús. Pastor, ora. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, Señor. Así como Jesús oró por los discípulos y así como oró por Pedro Santo. para que su fe no menguara, así, Padre, me pongo de acuerdo ahora con la ministra Yesenia y nos ponemos, Señor, de acuerdo con el cielo estando aquí en la tierra, para activar en el nombre poderoso de Jesucristo una fe inquebrantable, una fe inmovible, una fe innegociable, Aleluya. una fe que mueva montaña, una fe que venza todo tipo de adversidad, Sí, una fe que haga unidad familiar, una fe que cree armonía matrimonial, una fe, Padre, que eche fuera todo tipo de enfermedades y todo tipo de demonios en el nombre de Jesús. Padre, así activo sobre todos y cada uno de los que están ahora, Padre, mirando sus pantallas. Que caiga sobre ellos, Padre, el don de fe poderosamente y que esa fe permanezca en ellos, Señor, todo el tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Poderosa oración. Aleluya. Sé que algo cayó, santo Dios. Y esa fe que quizá estaba menguando, hoy va a aumentar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Estuvo contigo tu hermana, amiga, Yesenia Castillo de Lemos. Estamos aquí, como siempre, para servir a cada uno de ustedes. Esto ha sido tu espacio, Excelencia Cristiana. El pastor Franklin Betances, para servirle. Pueden buscarme en Facebook como Franklin Betances y en Instagram como Betance Franklin. Por ahí les espero. Pueden escribirme y de ahí le doy seguimiento. Shalom para todos.